Recording in progress. Hola, buenos días. Bueno, estimados alumnos, yo soy Víctor Aquino, soy JTP de la materia de Botánica Sistemática y bueno, me tocó grabarles la clase de el orden urticales. Así que vamos a pasar directamente a la clase. Perdón, vamos a ver cómo era esto. Le voy a compartir pantalla para que veamos el tema de hoy. La subclase Amamélidas, ¿sí? Como siempre, nosotros empezamos caracterizando a la subclase. ¿Cómo la caracterizamos a la subclase Amamélida? Bueno, esta subclase probablemente deriva de las magnólidas más primitivas, ¿sí? Del primer grupo que vemos en el cursado de esta materia, ¿sí? Las magnólidas. Se consideran que son las más primitivas y a partir de ellas han derivado otras subclases, ¿sí? En este caso, la subclase mamília se considera que probablemente deriva directamente de las magnólidas. Esta subclase agrupa plantas que generalmente son leñosas. Generalmente también tienen hojas bien desarrolladas, a excepción de una familia que es la familia Casuarináceas, que probablemente la veamos o veamos algunas características de esta familia muy particular. En general, también las flores son muy reducidas. En cuanto a la sexualidad, hablamos de flores imperfectas. Respecto a las vestiduras, decimos que son flores aclamídeas porque no tienen ciclos de protección, es decir, que no tienen ni cáliz, ni corola, ni tampoco perigonio. Aunque algunas pueden ser monoclamidias, y en ese caso sí hablamos de flores con perigonio. Están agrupadas en amentos. Los amentos son las típicas inflorescencias de este grupo, de esta subclase. Bueno, ahí se vuelve a reiterar lo que ya dijimos hace un rato, que son aclamidias, por lo tanto los verticilos de protección están ausentes o quizás pobremente desarrollados. La polinización es por acción del viento, ¿sí? Es una polinización anemófila y los frutos maduros tienen una sola semilla. Desde el punto de vista fitoquímico, en general decimos que poseen un alto contenido de taninos que a su vez les sirve como defensa, una defensa química contra el consumo que pueden hacer de estas plantas los herbívoros, ¿sí? Los principales órdenes de esta subclase son el orden Amamelidales, Juglandales, Urticales, Fagales y Casuarinales. Nosotros en el programa solamente vemos algunos de estos órdenes, Juglandales, Urticales y Casuarinales. Como siempre, hacemos hincapié en este árbol de Cronqui, ¿sí? Para ver cómo es justamente lo que nos indica este árbol de Cronqui, es que las amamélidas, fíjense que están acá, en este globo hacia la izquierda, que tienen el número 2, ¿sí? Son la segunda subclase y que ha derivado probablemente de las magnólidas más primitivas. Y otra cosa que vemos acá es el tamaño de este globo con respecto a los otros globos de las otras subclases. Vemos que la amamelia es el tamaño más pequeño del globo, es decir, que la subclase que agrupa el menor número de especies con respecto a las otras subclases. Sí, las amamelias, la subclase que vamos a ver a continuación, los órdenes que nosotros vemos, ¿sí? Que ya les mencioné cuáles son los otros órdenes que
forman la subclase y los órdenes que nosotros vemos. Entonces, ¿cómo los diferenciamos los órdenes? Siempre lo diferenciamos a través de una pequeña clave. Entonces, esta pequeña clave nos indica que el orden casuarinales es el primero que se va a diferenciar respecto a los otros dos órdenes porque tienen ramificaciones de último orden articuladas. Hay que verlas para entender este concepto de ramificaciones articuladas, ¿sí? Por otra parte, los nomófilos también, las hojas, las verdaderas hojas de este grupo, del orden casuarinales, están muy extremadamente reducidas a pequeñas escamas y se disponen en verticilo, cosa que no sucede en los otros dos órdenes, ¿sí? Fíjense, dice que tienen ramificaciones de último orden no articuladas y los nomófilos son normales. Entonces nos resta diferenciar urticales de yuglandales, los cuales se diferencian muy fácilmente porque los del orden urticales tienen el gineceo súpero, mientras que en yuglandales el gineceo es ínfero. Por otra parte, las plantas del orden urticales son árboles, arbustos o hierbas que tienen hojas simples, no aromáticas. Por el contrario, en yuglandales son árboles que tienen hojas pinnaticompuestas y además son aromáticas. Tienen unos olores que se pueden apreciar este, restregando las hojas entre nuestras manos. Pasemos entonces a la ubicación taxonómica del grupo que vamos a ver hoy día, que es el orden Urticales, y dentro de este orden la familia Moráceas. Reino plantas, división Magnoliófitas, clase Magnoliopsias, subclase Amamelias, ¿sí? La nueva subclase que vemos hoy. Dentro de esta subclase, el orden es orden Urticales, y la familia, la única familia que vamos a ver del orden Urticales es la familia Morácea. Para caracterizar a la familia Morácea, generalmente trabajamos con material vegetal. Por ejemplo, en este caso, seguramente vamos a ver material de Morus alba, que es la que ustedes conocen vulgarmente como morera, y Ficus carica, que es el nombre científico de la especie que ustedes conocen como higuera. Veamos cómo caracterizamos al orden urticales. El orden urticales se caracteriza porque agrupa plantas que son árboles, arbustos o hierbas. Las hojas son simples, alternas, presentan estípulas. Las flores generalmente son pequeñas, imperfectas, desde el punto de vista de la sexualidad, hablamos de flores imperfectas, monoclamidias, es decir, que tienen un solo ciclo de protección. Ese ciclo de protección, como vamos a ver, es un perigonio, y generalmente el verticilo está formado por 4 a 6 tépalos, ¿sí? Por eso ahí la característica que continúa dice que es un perigonio cepaloide. Un perigonio cepaloide con 4 a 6 tépalos y las piezas libres entre sí. Los estambres generalmente son isostémonos, es decir, en el mismo número de piezas del perigonio, y además se disponen de manera opuesta a los tépalos, por eso el término acá es opositépalos, ¿sí? Opuestos a los tépalos. Recuerden que hablamos de los estambres, cómo se disponen de manera opuesta a los tépalos. El ovario súpero bicarpelar unilocular con 1 a 2 óvulos. El fruto es variable, puede ser una drupa, una sámara, y a veces también son frutos que denominamos frutos compuestos o también politalámicos. Ese es el término botánico que corresponde para un fruto de este tipo. Frutos politalámicos, como son los iconos y la sorosis. Vamos a ver estos dos tipos de frutos seguramente. El orden Urticales posee 5 familias, aproximadamente unas 2.500 especies, con una amplia distribución mundial. Las familias son la familia Ulmáceas, Celtidáceas, Moráceas, Canabáceas y Urticáceas. En esta materia solamente estudiamos la familia Moráceas. Entonces, ¿cómo caracterizamos a la familia Moráceas?
lo primero que tenemos que caracterizar es el porte que alcanzan las plantas de esta familia. Podemos encontrar árboles, arbustos o liana y muy raramente algunas hierbas. A menudo también se detecta la presencia de látex. El látex es una sustancia líquida que eliminan las plantas. Cuando yo rompo una hoja o le hago una cicatriz al tallo, esa planta libera un líquido. Ese líquido puede ser un líquido transparente o puede ser un líquido color lechoso, ¿sí? Bueno, ese líquido es el que llamamos látex, ¿sí? Desde el punto de vista de la sexualidad, estas plantas pueden ser monoicas o dioicas, ¿sí? Acá tenemos la imagen de lo que es lo que ustedes conocen como higuera, ¿sí? El nombre científico de la higuera es Ficus carica. Como vemos, esto es un representante arbóreo, es un árbol. Esto que en esta otra imagen podemos ver la imagen de Ficus pumila. Ficus pumila es la que ustedes conocen como enamorada del muro, o habrán escuchado hablar de una planta que le dicen así, enamorada del muro, porque crece como pegada a una pared, ¿sí? Fíjense que esto es una pared y está cubierta, esa pared está cubierta por esta especie Ficus pumila. Y otra representante arbórea, esto es obviamente un arbusto, ¿sí? Es un arbusto, probablemente sea un arbusto trepador, por eso hablamos de que es enamorada del muro. Y otra representante arbórea sería la que conocemos como morera, Morus alba. Eso en cuanto al porte. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos las hojas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las hojas, tenemos que hablar simplemente si se trata de hojas simples o de hojas compuestas. Y además de las hojas, el tipo de hojas, lo que nos interesa es la disposición de esas hojas, ¿sí? Entonces, en este caso, en la familia Moraces, las hojas son alternas, simples. La lámina es entera, de borde liso, aserrado, dentado o lobulado, ¿sí? Lo que caracteriza a este grupo también son las estípulas, que se encuentran persistentes o pueden ser estípulas caducas, libres o soldadas entre sí. Por ejemplo, acá podemos ver en la primera imagen, donde yo estoy señalando con el mouse, ¿sí? Una rama fructífera de Ficus carica. Ahí vemos el fruto, que es el higo, como ustedes vulgarmente lo conocen. Ahora ya vamos a ver enseguida el término botánico que define a este tipo de fruto, ¿sí? Y las hojas, como ven, son hojas simples, lobadas o lobuladas, ¿sí? Tienen lóbulos, y se disponen de manera alterna. Hojas simples de disposición alterna. Esta también es una rama, en este caso es una rama con inflorescencias. Esto que vemos acá son flores, ¿sí? Flores reunidas en una inflorescencia. Por lo tanto, estamos hablando en este caso de flores estaminadas, o lo que sería lo mismo las flores masculinas, ¿sí? Por eso dice acá rama estaminada de Morus alba, la que ustedes conocen como morera. Aquí están las flores masculinas de la morera. Y lo que nos interesa son las ramas, hojas simples, bordes dentados, ¿sí? Y disposición alterna. Lo mismo que en esta otra rama, que también es una rama de morera, solamente que en este caso las inflorescencias son inflorescencias pistiladas, es decir, las flores son las flores femeninas que están agrupadas acá. Y las hojas son hojas simples, bordes dentados, de disposición alterna. Ahí están las inflorescencias, ¿sí? Como dijimos, las flores se reúnen formando una inflorescencia, ¿sí?
En este caso hablamos de inflorescencias cimosas, generalmente muy condensadas, muy agrupadas, las flores, constituyendo lo que llamamos inflorescencias espiciformes. Atención a este término, espiciformes. Espici, la raíz esta que dice espici, significa o proviene del término espiga. Y formes significa que tiene forma de espiga o se parece a una espiga. Por eso el término es espiciforme. Y eso es lo que le está indicando, ¿sí? Que esta inflorescencia espiciforme se parece a una espiga. ¿En qué se parece a una espiga? En que las flores son flores eh, sésiles o sentadas, es decir, que no tienen pedicelo. Como ustedes ven, esta es una flor, no tiene pedicelo, esta es otra flor, no tiene pedicelo, no tiene pedicelo, ninguna flor tiene pedicelo, sino que directamente se asientan sobre este eje, que es el raquis de la inflorescencia, ¿sí? Lo mismo que estas otras flores. Acá yo tengo una flor estaminada, otra. Todas las flores son sésiles, están directamente asentadas sobre el raquis, no tienen pedicelo. Por eso se parecen a espigas. Son inflorescencias espiciformes. Cada una de estas es una flor pistilada o una flor femenina. Por lo tanto, la inflorescencia es una inflorescencia pistilada. Lo mismo que acá, que vemos que cada una de estas es una flor estaminada, por lo tanto, todo este conjunto es una inflorescencia estaminada espiciforme. Y esto que vemos acá hacia la derecha también es una inflorescencia, ¿sí? Fíjense. En este caso, esta inflorescencia recibe el nombre de botánico de cicono. Cicono es para denominar este tipo de inflorescencia que ustedes la reconocen, es la del higo, ¿sí? Bueno, el higo cuando está en forma de breva, cuando ustedes la encuentran en una breva de higo, ¿sí? Está en flor y todas estas flores que están adentro están constituyendo esta inflorescencia que se denomina cicono. Esto que vemos acá, que yo estoy señalando con la flechita del mouse, cada una de esas es una flor. Cada una de esas es una flor. Hay miles y miles de flores acá, o decenas y decenas de flores. Hay muchísimas flores, ¿sí? Cada una de estas es una flor. Imagínense en todo el higo o todo ese receptáculo urciolado. Vamos a ver después bien cómo es, cómo se constituye este cicono, cómo agrupa todas estas flores que posteriormente van a madurar y van a dar lugar al higo propiamente dicho, al higo maduro, que también es una infrutescencia en este caso. Pasemos a la flor pistilada de Morus, ¿sí? Generalmente nosotros agarramos una flor y la ponemos a la lupa, ¿sí? Tomamos la inflorescencia, de esta inflorescencia que es una cima espiciforme pistilada, ¿sí? Pistilada porque son flores, eh, flores femeninas en este caso, ¿sí? Entonces, de esta inflorescencia tomamos una, que es una flor pistilada, y la observamos a la lupa. Entonces vemos cómo está formada esta flor de pistilada de Morus, ¿sí? Fíjense entonces. Todo esto que yo estoy señalando con el mouse es el ovario. El ovario que no tiene un estilo muy prolongado, sino que rápidamente se divide en dos ramas estigmáticas o un estigma bífido, ¿sí? De las dos formas es correcto. Decir que estas son dos ramas estigmáticas es lo mismo que decir que es un estigma bífido.
Y esto que vemos acá, que son las pequeñas hojitas, que en este caso estamos viendo nada más que dos, en realidad son los tépalos, es decir, es el ciclo de protección de estas flores. Por eso, en este caso, en la flor pistilada de Morus, hablamos de flores monoclamidias. ¿Por qué? Porque tienen un solo ciclo de protección, que son los tépalos. Es un perigonio cepaloide, ¿sí? Fíjense en que estos tépalos se parecen o tienen el aspecto de los sépalos. Por eso el perigonio se denomina cepaloide, ¿sí? Y esta es la forma en que nosotros vamos a, a notar cuando nos referimos a los ciclos florales, ¿sí? Este es un ciclo, es el ovario. ¿Cómo lo referenciamos a este ciclo? Como el gineceo, ¿sí? Entonces tenemos que poner cómo es el gineceo de una moracia o de Morus sp. Y por lo tanto, si esta flechita está señalando a este tépalo, tenemos que decir cómo es el perigonio. P de perigonio, K, que significa que es un perigonio calicino, y 4 es el número de tépalos que tienen estas flores. Si bien acá vemos dos, generalmente de este lado hay otro tépalo y por atrás debería haber otro tépalo, ¿sí? Generalmente son 4 tépalos que envuelven o cubren o protegen a este gineceo. ¿Sí? Como les decía, este es el gineceo, ¿sí? Por lo tanto tendríamos que representarlo también. Gineceo súpero, bicarpelar, unilocular y además uniovulado. Tiene un solo óvulo en su interior. Ahí está la fórmula floral de este gineceo, ¿sí? Fíjense, gineceo súpero, entre paréntesis, el número 2 me está diciendo que son dos carpelos. Estos carpelos están unidos, por eso es el paréntesis, ¿sí? Es un gineceo bicarpelar, gamocarpelar. Un solo lóculo y un solo óvulo. Unilocular y uniovulado. Y acá está lo que yo les señalaba hace un rato, que es correcto decir un estigma bífido, ¿sí? Porque tiene dos, es un estigma que está dividido en dos, o pueden decir también pueden decir que tiene dos ramas estigmáticas. El número de ramas estigmáticas generalmente es un indicador del número de carpelos, ¿sí? Fíjense en que acá tenemos dos ramas estigmáticas, entonces el gineceo es bicarpelar, tiene dos carpelos. Y si estos carpelos yo no los veo separaditos, entonces quiere decir que es un gineceo gamocarpelar. Cuando yo veo bien separaditos los carpelos, es un gineceo dialicarpelar. Pero acá no, fíjense en que veo una sola cosa que es el ovario. No los veo a los carpelos separados entre sí. Por lo tanto, es un ovario gamocarpelar. Entonces, ¿qué decimos de una flor pistilada de Morus? Se tratan de flores imperfectas, ¿sí? Estamos viendo una sola sexualidad, la flor pistilada. Son monoclamidias, solamente tienen un perigonio calicino, ¿sí? Con 4 o 5 tépalos cepaloides. En este caso estamos viendo 4. Pueden ser 5, algunas flores pueden tener 5 tépalos, ¿sí? Pero eso no es muy importante de diferenciar. Los tépalos están libres o pueden estar apenas unidos en la base, ¿sí?
Bueno, todo esto es respecto a la flor pistilada de Morus. Entonces, nosotros tenemos que definir mediante un diagrama floral y una fórmula floral de esta flor pistilada, ¿sí? Ahí está el diagrama, ¿sí? Diagrama floral de la flor pistilada de una morácea. ¿Y quién nos está indicando este diagrama? Nos está mostrando 1, 2, 3 y 4 tépalos. El perigonio calicino, ¿sí? Con 4 tépalos. Y en su interior, protegido, la flor pistilada. ¿Qué es la flor? ¿Qué parte de la flor pistilada? Solamente vemos el gineceo. Fíjense, miren, desde acá, todo esto hasta acá es un carpelo. Desde acá, todo esto hasta acá es el otro carpelo, ¿sí? Dos carpelos, bicarpelar. Todo esto blanco, acá, que yo estoy señalando, todo esto sería un lóculo, y esto que está esquematizado acá y que yo estoy señalando sería un óvulo. Entonces, ¿cómo lo representamos esto? Mediante la fórmula floral. La fórmula floral nos dice que esta es una flor cíclica, ¿sí? Es una flor cíclica. Todos los verticilos florales, o todas las partes florales, se disponen en ciclos o en verticilos. Este segundo símbolo es la simetría. Nos dice que es una flor actinomorfa, es decir, que admite numerosos planos de simetría, ¿sí? Si yo a esta flor le paso numerosos planos, siempre voy a obtener imágenes especulares iguales, ¿sí? Por lo tanto, es una flor actinomorfa. El tercer símbolo es referido a la sexualidad de la flor. Como esta es una flor pistilada, corresponde el símbolo de flor pistilada. El cuarto símbolo ya hace referencia a los ciclos de protección. En este caso, como es una flor monoclamidia, el perigonio es calicino y es tetrámero. Y además esas piezas están libres entre sí, porque si estuvieran unidas tendríamos que representarla entre paréntesis. Pero como vemos, están libres entre sí, por lo tanto queda PK4. Y finalmente el gineceo. El último verticilo, que es el gineceo, que es un gineceo súpero, 2, nos está indicando el número de carpelos, bicarpelar, el paréntesis, que estos carpelos están unidos, soldados entre sí, es gamocarpelar, unilocular y uniovular. Pasemos entonces a la inflorescencia y a la flor estaminada de Morus. En el caso de Morus, ya acá vemos una imagen de la inflorescencia, ¿sí? Como ustedes veían en la otra imagen, yo les dije que cada una de estas flores es una flor estaminada, ¿sí? Ahí lo que estamos viendo son los estambres, precisamente por eso sabemos que es una flor estaminada. Y además que estas flores son flores sésiles, no tienen pedicelo, por lo tanto, en este caso también hablamos de una cima espiciforme estaminada. Es una inflorescencia cimosa. ¿De qué tipo? Espiciforme. ¿De qué sexualidad? Estaminada. Si tomamos una de estas flores y la miramos a la lupa, veríamos algo muy parecido a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo la flor estaminada de Morus. ¿Y qué partes vemos? Fíjense, ahí está señalando, esta flechita roja está señalando a esto, que es uno de los tépalos. Por lo tanto, estamos hablando del perigonio. En este caso, también fíjense, en 1, 2, 3 y 4. Son 4 tépalos libres. ¿Y qué aspecto tienen? Se parecen a sépalos. Por lo tanto, es un perigonio calicino.
PK4, perigonio, calcino, tetrámero. ¿Cómo están esas piezas entre sí? Están libres. Esta está libre de esta está libre de esta, y esta a su vez libre de todas. Por lo tanto, es un perigonio, calcino, tetrámero, dialitépalo. Eso es lo que me está diciendo esta simbología. Y ahí la flechita que está señalando, obviamente que está señalando a un estambre, ¿sí? Por lo tanto, estamos viendo el androceo. Todo el ciclo corresponde denominarlo como androceo. El conjunto de estambres forman el androceo, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 estambres. Por lo tanto, el androceo también es un androceo tetrámero, dialistémono, en este caso, porque los estambres están libres entre sí. Androceo, tetrámero, dialistémono. Perigonio, calicino, tetrámero, dialitépalo. Y finalmente, en el medio de esta hoja, se puede observar esta estructura, que lo que se supone que esta estructura es un gineceo que no se ha terminado de desarrollar, ¿sí? Es un gineceo abortado, un gineceo que no es funcional. Ese gineceo que no es funcional se denomina pistilodio. Ese es el nombre que recibe un gineceo que no es funcional o que ha sido abortado en su función y no produce óvulos, ¿sí? Eso es lo que se conoce entonces como pistilodio. Y está en el medio de esta flor, ¿sí? Acá, si nosotros la vemos de arriba, a esta flor sería justo en el centro, donde está esta estructura que, como les dije, se trata de un ovario no desarrollado. Por lo tanto, ¿qué decimos de esta flor? Los estambres son isostémonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son igual al número de piezas del perigonio, ¿sí? 4 y 4, 4 estambres, 4 piezas del perigonio, por lo tanto es un androceo isostémono. Y además ustedes lo están viendo acá, se disponen de manera opuesta, totalmente opuesta al perigonio, ¿sí? Por lo tanto son opositépalos. Y además están libres entre sí, por lo tanto también correspondería decir un androceo tetrámero dialistémono. Y obviamente esta flor estaminada la tenemos que representar con su diagrama floral y su fórmula floral correspondiente. Ahí está el diagrama floral de esta flor estaminada de Morus alba. Fíjense, también acá tenemos 1, 2, 3, 4 tépalos, 1, 2, 3, 4 estambres, ¿sí? Cada uno de estos símbolos representa un estambre. Y fíjense en cómo están dispuestos de manera opuesta a los tépalos. Por eso son estambres opositépalos. En resumen, la fórmula floral de una amorácea nos dice que se trata de una flor cíclica, de una flor actinomorfa, estaminada respecto a la sexualidad, es una flor estaminada, y respecto a su ciclo de protección tiene un perigonio, calicino, tetrámero, dialitépalo. Y el androceo también es un androceo tetrámero o isostémono y dialistémono, porque esos estambres están libres entre sí. Listo. Veamos ahora otro tipo de inflorescencia, como lo es el cicono, ¿sí? El cicono es una inflorescencia que encontramos en el género Ficus, ¿sí?
Cuando ustedes leen acá, dice Ficus sp. Significa que se trata de el género Ficus y cualquier especie del género Ficus va a presentar este tipo de inflorescencia que es el cicono. ¿Qué es el cicono? Es esto, lo que yo les comentaba hace un rato, que es lo que ustedes conocen vulgarmente o seguramente habrán escuchado de la breva del higo. Cuando el higo está inmaduro, está en inflorescencia. Desde el punto de vista botánico, está formando una inflorescencia cuando el higo está inmaduro. Y cada una de estas que yo estoy señalando acá, cada una de estas es una flor de esta inflorescencia. Veamos cómo está constituida esta inflorescencia, ¿sí? Nosotros hacemos esto que sería un corte longitudinal del cicono o de la inflorescencia. Si nosotros la miramos de arriba, fíjense, acá le aparece un poro, un agujero. Bueno, ese poro es esto que estaría acá, ¿sí? Visto en perfil, sería acá. Esto que vemos acá sería esto. Y eso tiene un nombre, se llama ostiolo. Es un agujero, ¿sí? Por el cual van a entrar los insectos que van a polinizar estas flores, ¿sí? Es decir, eh, los insectos que traen el polen de otras flores y la van a fecundar o van a polinizar a estas flores que están en el interior de todo este receptáculo, que este receptáculo es un receptáculo que tiene forma de olla y por eso se denomina urceolado. Pero vayamos por partes, ¿sí? El ostiolo, este agujero, está cubierto en su parte superior por unas muy pequeñas hojitas, ¿sí? Esas pequeñas hojitas reciben el nombre de brácteas oclusivas, ¿sí? Son pequeñas hojas que tapan ese poro, lo tapan cubriendo ese poro para este, permitir solamente la entrada de los insectos y no lo dejan salir. Después, ¿qué más? Bueno, ahí tenemos flores. Generalmente las flores estaminadas están ubicadas cercanas al ostíolo, ¿sí? Estas flores que están acá, todo alrededor del ostíolo, generalmente son las flores estaminadas. Y luego, de la parte media para toda la base, todo esto, generalmente hablamos de flores pistiladas. Flores pistiladas que pueden ser diferentes en forma, en tamaño y en longitud de las partes que la constituyen, pero desde el punto de vista sexual, todas son pistiladas únicamente. Las flores estaminadas, como les decía, generalmente están cercanas o rodeando al ostíolo. Y el receptáculo, que es todo esto blanco que nosotros vemos acá, ¿sí? O este color verde, no, blanco, blanco, todo esto blanco, sobre los cuales se están asentando las flores, es el receptáculo de esta inflorescencia, ¿sí? Todo esto. Y como tiene forma de olla, se denomina urceolado. Receptáculo urceolado hace referencia a que es un receptáculo en forma de olla. Y finalmente, obviamente, el pedúnculo, que es el pedúnculo de la inflorescencia en general. Esquemáticamente tenemos así, exactamente lo mismo, fíjense, en la parte superior, el ostíolo, que está cubierto por pequeñas hojitas, que son las brácteas oclusivas, y como yo les decía, generalmente en la parte superior y rodeando a este ostíolo, están las flores estaminadas. Y desde la parte media para abajo todo alrededor son flores pistiladas. El receptáculo
que es un receptáculo urceolado, y el pedúnculo o el pie que sostiene a toda esta inflorescencia que se conoce como cicono en el género Ficus. Bueno, estas inflorescencias, ¿sí?, las que vimos, el cicono y estas flores pistiladas, ¿sí?, las estaminadas, perdón, y las pistiladas, van a madurar. Y una vez que maduran, van a originar entonces infrutescencia, ¿sí? Y cuando originan o se transforman en infrutescencias, ahí ya tenemos otro nombre. Fíjense, en el caso de las moreras, ¿sí?, el género Morus, ¿sí?, fíjense, el género Morus, el fruto o la infrutescencia, perdón, el conjunto cada una de las moras es una infrutescencia, y desde el punto de vista botánico, esa infrutescencia se denomina sorosis, ¿sí? Cada una de las moras se denomina sorosis. Cada una de las moras es una infrutescencia, un conjunto de frutos simples, ¿sí? Y cada una de esas pequeñas porciones de la mora, fíjense, cada una de esas porciones de la mora es un fruto simple que se denomina drupa, ¿sí? Entonces, el conjunto de drupas forma una sorosis, un fruto politalámico que se denomina sorosis. En el género Morus, el fruto simple, cada una de esas pequeñas porciones, es un fruto simple llamado drupa. Estas drupas constituyen toda esta mora, la infrutescencia, que recibe el nombre de sorosis, infrutescencia o fruto politalámico, sorosis, en el género Morus. En el género Ficus, ¿sí?, en la higuera, cuando el higo está completamente maduro, ya está constituyendo una infrutescencia y recibe el nombre botánico de cicono, es decir, que recibe el mismo nombre que la inflorescencia, solamente que acá ya las flores están completamente maduras, completamente transformadas en frutos. ¿Qué frutos? Cada una de las flores pistiladas se ha transformado en un aquenio, el fruto simple de un género de la infrutescencia del género Ficus es un aquenio, ¿sí? En el interior del higo, cada flor pistilada se ha transformado en un aquenio. Y este conjunto de aquenios sobre este receptáculo urceolado forma la infrutescencia que se llama cicono, y que es el mismo nombre que tenía la inflorescencia cuando estaba con las flores aún inmaduras, ¿sí? Como infrutescencia se llama cicono. El cicono es un conjunto de aquenios. Los aquenios están en el interior de este higo y son cada una de las flores pistiladas que se ha transformado en un aquenio, ¿sí? Recuerden, cicono para el género Ficus, sorosis para el género Morus. Y ya nos queda simplemente hablar de las especies. Hablamos de especies exóticas, cultivadas y adventicias, como por ejemplo la que recién mencionábamos, la higuera. Ficus carica es un arbolito extensamente cultivado como ornamental y que ya incluso es adventicia en el Valle del Lerma, en la provincia de Salta.
Otra especie que ya se hizo adventicia es Morus alba, la que vulgarmente ustedes conocen como morera, que anteriormente podíamos diferenciar la morera blanca de morera negra, pero ahora ya se han sinonimizado. Eso quiere decir que la que se llamaba morera negra ahora también se llama Morus alba. Son árboles monoicos o dioicos que tienen frutos comestibles. La hoja de la morera blanca se utilizan como alimento para la cría del gusano de seda. Entre otras especies nativas y adventicias también podemos mencionar a Maclura tintoria, que es vulgarmente conocida como mora amarilla. Es un árbol de las yungas que crece en la selva pedemontana y en la selva de transición. Tiene una madera dura y pesada, y las infrutescencias, sí, en este caso las infrutescencias, también son comestibles. Su corteza es medicinal y de ella se extrae un colorante amarillo que es conocido como maclurina, y de allí el nombre de del género, Maclura. Ficus lugnatiana es conocida como higuerón, es un árbol que crece en el NEA y tiene frutos comestibles. Ficus maroma es conocida como maroma, es un árbol enorme, típico de las yungas, crece en la selva montana del norte de Orán y generalmente crece apoyado sobre otros árboles, llegando a estrangularlo y a causarle la muerte. Morus insignis es otra especie, es un árbol nativo de Salta y Jujuy que crece entre los 1000 y 3500 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, hasta ahí nada más. Este, terminamos la clase de la subclase Amamélidas, orden Urticales, familia Moráceas, exclusivamente para ustedes. Bueno, terminamos la clase aquí. Espero que les haya gustado la clase y bueno, cualquier cosita, durante la clase presencial, este, pregunten todas las dudas que tengan respecto a lo que acabamos de ver.